Yo me llamo Jaime Rolando Vázquez Arriagada. Nací en Linares el 15 de julio de 1945. Mi familia, mi papá era de Linares, mi mamá también. Yo llegué, primero estudié en la escuela de primaria en Linares, en la escuela número 1, y a los 10 años, cuando nos fuimos a Victoria, ya ingresé también a la escuela primaria, a la escuela anexa de la escuela 1 y la escuela anexa de la normal. Y allí después di examen para ingresar a la Escuela Normal de Victoria. Y de allí salí el año 1964 con el título de profesor a trabajar a esta zona de la provincia de Colchagua. Yo no había escuchado nunca el nombre de Santa Cruz, pero pasamos en tren desde ahí a Peralillo. Nos presentamos en San Fernando y de allí nos fuimos a Peralillo, y allí el departamento de Santa Cruz estaba dividido en dos sectores escolares, con 12 directores escolares, y allí después nos destinaron a los establecimientos. De allí me fui, digamos, a Pichilemu en tren. En agosto no iba nadie en el tren, pasamos un túnel, otro túnel, 3 túneles, y más encima esa profesora de grado ocasional, al poquito tiempo, hablemos antes del final de año del 64, estábamos pololeando, y el año siguiente estábamos casados, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, bien con ella, y llevamos 55 años de matrimonio. Ya una vez que se cumplió ese periodo, yo a los 4 años me vine acá a Santa Cruz, a la escuela consolidada, que tenía el local en donde se encuentra en este momento la escuela Luis Oyarzún. Posteriormente, esa escuela, la parte profesional se separó y fue hasta llegar a ser lo que es ahora el Instituto Politécnico. Y el año 1994 adquirió el nombre de Escuela Luis Oyarzún Peña, que es el nombre de un exalumno. Y allí nosotros trabajamos junto con mi señora. Ella después fue inspectora general. Yo siempre estuve en las aulas, me gustaba mucho el tema como profesor. Nunca tampoco tenía ninguna habilidad como para ser un administrativo, aunque me ofrecieron alguna oportunidad de ser administrativo, pero no estaba en mi manera de ser. En el año 70, me fui también como profesor del IRFE en la jornada de la tarde. ¿Ya? Tenía 12 horas y allí permanecí 30 años más o menos en el IRFE, haciendo clases primero de ciencias sociales y castellano, que se denominaban, ¿ya? Y al mismo tiempo que era profesor, fui el encargado de la biblioteca pública, el jefe de la biblioteca pública, el que le dio inicio, recibió, o sea, fue todo el comienzo hasta más o menos estar 32 años a cargo de la biblioteca, y al mismo tiempo cumpliendo algunas funciones como encargado del área de cultura. Hacíamos muchas cosas que eran interesantes. El inicio de la celebración del Día del Niño, por ejemplo, eso lo hicimos nosotros con mucho entusiasmo. En las noches también, y como estaba la biblioteca en el mismo sector de la plaza, poníamos música para que la gente se recreara, especialmente en las noches de verano. Estar a cargo de la biblioteca pública por tanto tiempo, uno se daba cuenta de que no existían documentos como para satisfacer las interrogantes de los alumnos que llegaban a pedir material, y siempre se iban reuniendo recortes, algún tipo de documento, y se iba averiguando acerca de nombres de personajes de acá de Santa Cruz, y eso se iban acumulando. Pero esto sucedió desde siempre. Además me ha gustado mucho el tema a mí de la historia en general, pero después cuando pasó el tiempo y me di cuenta que Santa Cruz no tenía una historia, aunque se habían hecho algunos esfuerzos para que se buscara, por ejemplo, una fecha de fundación de Santa Cruz. Santa Cruz no tiene fecha de fundación conocida, tal vez puede que exista,
pero no está el documento. En esos años, cuando yo ingresé como jefe de la biblioteca, hicimos algunos esfuerzos con la alcaldesa de entonces y incluso se pidió a gente personal de historiadores de allá de Santiago y decían que lo iban a hacer, pero después desistían porque en realidad seguramente no existe un documento. Y siempre se iban reuniendo cosas. Se iba a Santiago, me iba a la Biblioteca Nacional, me gustaba revisar diarios de aquellas épocas. Y hasta que de un día para otro dije, ya lo voy a hacer. Y yo pensaba hacerlo más o menos del 2010, tener el libro. Pero ya cuando me daba las ganas, se puede decir, tenía el entusiasmo, algo sucedía. Y esa vez tenía bastante avanzado y se produjo el terremoto, así que hasta ahí llegamos nomás. Esta casa, aquí tuvimos que irnos a una casa que tenemos en la población, en la villa La Vendimia, y estuvimos 4 años allá. Así que después volvimos otra vez con el entusiasmo y a seguir elaborando, y como ya no estaba trabajando, así que tenía más tiempo. Y se fue reuniendo material, como digo, me daba como por tiempo. Hasta el final dije, lo vamos a hacer esto, y al final salió el trabajo. Tuve un aporte de don Carlos Cardún también, que nos aportó para poder pagar a un investigador que traía información. Otro señor que nos aportó también fue el señor de la Colchagüina. El día 6 de septiembre del año pasado se hizo el lanzamiento y la verdad es que ha sido bien satisfactorio, porque hasta el día de hoy se lo están solicitando y no lo pudimos promover más entre los estudiantes por los problemas que tuvimos y que han tenido todos en este año 2020. La verdad es que esa familia que está aquí en esta portada como que trasciende toda la historia de Santa Cruz. Este señor que está en el recuadro era un niño nacido en Argentina, hijo de españoles. Estamos hablando de la época de la colonia. Y su padre se vino cuando él tenía 9 años, se vino acá a Chile y en ese tiempo recibían, no sé si en forma de encomienda, pero sí algunas cantidades de terreno más o menos considerables. Y seguramente que recibió por esta zona de Santa Cruz y de la antigua Colchagua, que llegaba hasta Rancagua mismo. Entonces, él, una vez que creció, justo se produjo la independencia de Chile y él peleó, siendo joven, de 19, 20 años, peleó por los españoles, por los realistas, en la batalla de Maipú, con tan mala suerte que fue la batalla decisiva que tuvo Chile después de la de Chacabuco. Fue la decisiva con la que se conquistó la independencia. Así que él fue hecho prisionero y lo pasó bastante mal, y después de eso lo tenían como rehenes en un barco. Y cuando llegó el que formó la Armada, Lord Cochrane, él dijo, ¿cómo van a andar trayendo prisioneros y enemigos en los barcos de la Armada chilena? Así que vino una amnistía y pudieron quedar libres. Y allí él después, cuando ya se normalizó un poco, se produjo una amnistía general y ellos recobraron las tierras, pero ya su padre había fallecido, el padre español, y dio origen entonces a toda esta familia. Y aquí entre ellos está un señor, Adeodato García Valenzuela, que coincide con don Adeodato García Valenzuela, que es uno de los hijos que está ahí. Él fue un gran médico, además fue gran maestro de la masonería chilena, y él estudió en Alemania. En esa época no era muy fácil ir a viajar hasta esos lugares, todo se hacía en barco. Y él estudió en Alemania y en conjunto con un hermano. La cruz es la cruz del apóstol Santiago, que se llama la Cruz de Santiago. Eso a través del diseño del escudo de Santa Cruz,
que hizo don Raúl de Ramón, y esto lo presentó lo presentaron como una bandera oficial para Santa Cruz y fue aprobado. Allí está la Cruz de Santiago del apóstol Santiago, que es el apóstol, el santo patrono de los españoles. La madre de ese señor que le decía yo, que es la mamá y el hijo, que es hijo de don Alberto García, Jaime García Molina, fue director del Condo, fue gobernador aquí, y la señora fue la primera mujer regidora que tuvo la comuna de Santa Cruz, por allá, por la primera vez que hubo que las damas podían votar, por el año 48. Ahora, el origen tal vez que sería interesante saber por de dónde es el nombre de Santa Cruz. Se cuenta una leyenda que aquí en la esquina donde está Casanova con Ramón Sanfurgo había una cruz de madera. La hubo, ¿ya? Y esa cruz en este momento está en la Vega, claro, en la Vega del Olor, ¿ya? Se nota que ha leído usted el libro. ¿Ya? Y quisimos una vez con autoridades, incluso sacerdotes, el padre Luis Daza y también un exalcalde, don Néstor Valenzuela, de traer esa cruz, pero no hubo forma de poder traerla desde la casa del lugar donde se encuentra. Hubo unas dificultades, pero una larga historia, bien entretenida por lo demás. Es interesante conocer la historia de su pueblo, de su localidad, de saber por qué la calle tiene este nombre, qué personas vivieron, qué personas interesantes dejaron alguna huella, algún pasado, en el pasado, de alguna huella interesante para el desarrollo del lugar o del pueblo donde ellos viven o donde vivimos, ¿ya? Eso dejaría yo que fueran inquietos en ese sentido, de no quedarse solamente con vivir, sino que conocer su pasado, saber el origen de algunos nombres, de algunos poblados, de algunos sectores. Todos tienen una historia bonita que contar y tienen grandes personas que la han hecho surgir, la han hecho ser grandes en todo sentido.